Bueno, muy buenos días, Santander de Clichao, el Cauca, Colombia y el mundo. Hoy me encuentro en un sitio muy hermoso de Santander de Clichao, donde la naturaleza es la flor, el espacio, el aire que ambienta y cambia pensamientos. Y me encuentro con un invitado muy especial, con el licenciado Alberto Bustos. Buenos días, Alberto, ¿cómo está? Buen día, Hugo. Lo más de bueno. Cordial saludo para las personas que escuchan y ven este programa. Bueno, hemos estado hablando eh, con varias personas que de una u otra manera están en el ámbito educativo y que en el tema crucial de Santander de Clichao, en el tema de furor de Santander de Clichao hoy, que es la certificación de la educación, pues entérate desde la fuente quiere abarcar todos los sectores que intervienen en esa certificación, que intervienen en esa educación, como lo son padres, estudiantes, docentes, directivos docentes, comerciantes que también hacen un aporte a unos recursos para educación, digamos, en el tema de impuestos y que de ahí se sacan algunos recursos. O sea, llegar a todos los sectores para que la fuente sea un medio que hoy que no nos podemos reunir en masivo, pues se pueda tener un medio de comunicación y acercamiento para lograr un objetivo que es que Santander de Quilichao sea más educado. Para eso, pues bueno, he llegado hoy a la casa del el doctor Alberto Bustos y pues genial, un paisaje maravilloso. Don Alberto, quiero que se presente para Santander de Quilichao, para el Cauca, para Colombia, eh, y nos diga quién es Alberto. Bueno, Alberto Busto, en primer lugar, un campesino, ¿no? Campesino de cepa, nacido y criado en el campo con todas las costumbres campesinas y muy ligado a las costumbres indígenas por haber crecido en un campo, pero en una vereda de un resguardo indígena como el resguardo indígena de Canoas. Maestro, desde el año 1991, 90. Antes, igual sí, en el 89 por contrato y en el 97 fui nombrado en la planta única del magisterio como maestro. Luego me desempeñé como rector en la institución educativa Las Aves. Anterior a ello la comunidad me eligió gobernador del resguardo de Canoas en 2 periodos y apoyé a la comunidad porque obviamente, y lo digo y lo repito, aparte de mi origen campesino, siento que el resguardo de Canoas me ha dado todo. Venga, Alberto Bustos, le gusta el ganado, le gusta estar entre la naturaleza. Ese es su ambiente preferido, donde se siente más cómodo. Jamás he podido vivir en lo urbano, nunca he vivido allá en el casco urbano, por eso, a ver, yo fui secretario de Educación en el 2010, un tiempito hasta el 2011 y en el pasado cuatrenio, todos los 4 años y todos los años los he vivido aquí en este sitio. Y antes de emprender las labores que me acarreaban las funciones como secretario de Educación, ejercí igual las funciones como campesino que soy. Todas las veces he ordeñado mi ganado, todas las veces he cuidado mis cerdos, aquí tengo cerdos, tengo vacas, tengo una finca productiva, siembro plátano, hoy tengo sembrado zapallo y los frutales. Obviamente que me alegran la vida, ese tema de ser campesino, la verdad que es un contexto y un pensamiento que tenemos la mayoría de los colombianos. Eh, la pandemia ha hecho que nos distanciemos un poco y
hoy desde Entérate de la Fuente recordarle a las personas que hay que seguir esas normas de bioseguridad, lavado de las manos, tapabocas, el distanciamiento, los 2 metros. Ayer, Alberto, vimos un día pues catastrófico para Santander, para Santander y para muchos municipios y para Colombia, porque el IVA hizo que, la sección del IVA hizo que muchas personas llegaran a un centro a aglomerarse y ser posibles focos de contagio. Eso hay que manifestarlo, no se puede uno quedar, quedar callado frente a esta situación, y eso hay que regularlo un poco más, porque la vida está por encima de cualquier beneficio económico que se pueda tener en esos electrodomésticos, que cualquier sector económico, la vida está por encima de todo eso. Alberto, envíele por favor a a las personas, a sus docentes, a sus compañeros, a sus estudiantes, eh, ese saludo que permite hoy, no tan caluroso, porque estos medios pues no permiten ser tan fraternos, ni el tema de la pandemia, pero pero que hoy este medio les sirva a usted para comunicarse con ellos. Dios nos ha dado amor a nosotros sin tenerlo allí como en persona. Dios está aquí entre nosotros y nosotros sentimos el amor de Él. El amor del prójimo debe ser así mismo. Que todos quienes me conocen entiendan que les estoy mandando un fuerte abrazo y un consejo: actitud positiva. Cuando yo estaba trabajando como rector, todos los días antes de iniciar clase colocaba algún mensaje de Jorge Duque Linares o de alguna otra persona que nos llevara a tener actitud positiva. Tenemos que tener actitud positiva desde que nos levantamos, porque si hoy nos levantamos diciendo que nos levantamos con el pie izquierdo, que este día no va a servir para nada, pues eso va a pasar, no va a servir para nada. Yo por eso condeno el estudio que hizo el gobierno, puede ser muy bueno, pero ¿cómo va a tener una visión ese estudio de que van a tener 45.000 muertos? Mira, si el gobierno tiene como visión en diciembre tener 45.000 muertos, pues ayer tenían en una misión alcanzar esos 45.000 muertos. Pareciera que es la visión del gobierno tener ese gran número de muertos, entonces hay que hacer cosas para alcanzar, hay que misionar y hay que hacer esas cosas como llamar a la gente a comprar para que se contagien. No, yo, entre otras cosas, para aquellas personas que le están enviando mensajes que porque salieron y que ojalá se contagien, pues ojalá Dios quiera, y yo estoy seguro que así va a ser, que no van a aumentar tanto el número de contagios, que no va a ser tan cierto, y que lo que va a quedar demostrado es que nosotros los colombianos y sobre todo los caucanos somos una especie humana muy fuerte. Como somos muy acampesinados, como nos ha tocado verdaderamente el sufrimiento, pues el virus le va a costar mucho más trabajo con nosotros. Así que mi declaración es que no van a haber ni tantos contagios ni tantos muertos, Dios quiera que así sea, y yo sí no puedo condenar a alguien porque fue a comprar un televisor engañado por lo que usted sabe que pasa en este país, que los medios de comunicación nos engañan y nos engatusan y creen que verdaderamente compraron. Si hicieran el ejercicio real de los descuentos que tenía que haber del IVA, pues nunca lo hubo. Mire, yo ayer pensaba que si el tema hubiese tenido buena planificación, el gobierno por lo menos hubiese hecho un simulacro del comportamiento. Con un simulacro de comportamiento en una ciudad, se hubiesen dado cuenta cómo sería la reacción en las demás ciudades y hubiesen tenido otros métodos otros métodos de prevención para nuestra gente. Pero bueno, lo importante es que las personas se den cuenta y comiencen a analizar cuál es el sentido de la información, para que la tomemos de la mejor manera y no caigamos en esas situaciones. Y una manera de fortalecernos nosotros, para hacernos más inmunes, para que nuestro cuerpo esté inmune a virus y tanta bacteria, es declarar que estamos sanos. Y yo invito a cada uno, cada que se levante, declare que está sano. Yo por lo menos digo, a mí ese virus no me va a dar, pero me cuido.
Yo no he salido ni la primera vez a la galería, lo que hace que inició la cuarentena. No voy casi a donde existan aglomeraciones, no he hecho ninguna otra situación que amerite de pronto una contaminación, pero obviamente he seguido mis labores de finca. Alberto, nos visita un amigo hermoso, ¿cómo se llama? Roque. Presentémoslo Roque. pues a la comunidad. Roque es mi gran amigo, Roque te quedas allí. Roque es mi gran amigo, mi compañero total, él va a todos los sitios donde yo vaya a esta finca. Hermoso. Es un hijo más de esta familia. Él es así. ¿Sí, es juguetón? Sí. Bien. ¿Ves? Bien. Te vas, Roque, ya. Alberto. Roque, vas. Vaya, Eh, vaya. Dios, Roque. Roque. Vete. Hermoso, ya, ¿no? Hijo, ya te vas. Bueno, entremos en materia con el tema de la certificación, Alberto, porque Entérate desde la Fuente quiere mostrarle a la comunidad todos los sectores. Por eso vuelvo y recalco, si usted quiere intervenir en el tema de la certificación de la educación en Santander de Quilichao, tiene unos conceptos que creo que son fundamentales para el proceso y quiere que la comunidad lo escuche, bienvenido sea. En la página está el número del WhatsApp, ¿sí? O simplemente escribe un mensaje que yo voy hasta donde tenga que ir para escucharlo y para hacer que la comunidad lo escuche o la escuche. Alberto, cuéntenos, usted que ha estado desde la parte administrativa como secretario de Educación, ¿qué se ha hecho en ese entonces y por qué en ese entonces no se logró la certificación? A ver, te digo, Santander de Quilichao desde hace mucho tiempo, dentro de la mentalidad de cada uno de los actores de la educación, trae en la mente la certificación de la educación. Y bien lo decía Daniel ayer, desde la época de Enver se empezó a hablar de la certificación y ha sido una meta, pero sí hay que aclararle al pueblo, a la comunidad quilichagüeña. Era una meta que hoy es una obligación, por ley. A nosotros nos tocaba, al contrario, nosotros iniciamos y era un deseo y avanzamos, hicimos muchas reuniones con rectores, no encontramos la plata suficiente para hacer el estudio, pero además dependíamos de la autorización de la gobernación porque no se cumplía con algo que es importante, y es que solamente se pueden certificar bajo la decisión del Ministerio de Educación los municipios que tengan más de 100.000 habitantes. Los que tengan menos de 100.000 habitantes, si lo solicitan, lo tienen que hacer ante el departamento. Y es el gobernador del departamento del Cauca quien tendría que otorgar ese decreto, dictar ese decreto que autorice la certificación después de un estudio. Y tú sabes que no lo van a hacer. Si en este momento dependiéramos nuevamente de la gobernación, yo creo que sería caso cerrado, como dice un programa por allá, porque la gobernación del Cauca no iría, creo, a autorizarlo. No le conviene mucho porque es que Santander es el municipio que mayor número de estudiantes le aporta al departamento y con lo que el departamento puede accionar para favorecer con recursos a otros municipios que aportan muy mínimo número de estudiantes porque son demasiados aislados sus territorios. Entonces hay que aclarar allí, no teníamos la posibilidad, podíamos hacer el estudio, pero no era por ley obligatorio como es hoy la certificación. Solamente el municipio viene a recibir de parte del DANE la certificación de tener más de 100.000 habitantes en octubre del 2019, cuando ya se estaba terminando nuestro periodo. Avanzamos y tuvimos la fortuna de reunirnos con muchos rectores, con varios maestros, con los mismos sindicatos y obviamente allí se escuchaba a cada uno para mirar qué se hacía. Desafortunadamente en el 2018 tuvimos que quitarlo como meta porque obviamente era inalcanzable, no lo logramos. Esa fue una de las metas que quitaron en el consejo cuando no se... Claro, porque no se alcanzaba y además, te repito, no dependía de nosotros únicamente ni del ministerio, sino de la gobernación del Cauca.
El decreto 1075 está vigente desde el 2015, por cierto. Pero te repito, es muy claro y dice ahí, incluso sigue diciendo, los municipios certificados con más de 100.000 habitantes solicitarán ante el Ministerio de Educación, el Ministerio de decreto y solicitarán acompañamiento del Ministerio y del Departamento. En el caso de los no certificados con menos de 100.000 habitantes tendrán que solicitarle al gobernador del Cauca para que a su vez él expida un decreto certificándolo después de hacer dicho estudio y no va a pasar fácil. Alberto, ¿cuántos recursos llegaron para educación del departamento para Santander de Quilichao ahora que usted fue secretario de Más vale yo sí le voy a explicar a la gente un poquito más allá y es, ¿en qué favorece al municipio la certificación? Pues mira, el departamento recibe unos recursos desde la nación por cada estudiante bien matriculado. Y cuando digo bien matriculado es porque hay muchachos que están matriculados pero están en extra edad y el gobierno nacional no le envía el recurso al departamento por los muchachos de extra edad, por los muchachos que están en edad escolar. Y entonces con ese número de estudiantes se le envía un presupuesto. Pero esa inversión que llega, no llega a su vez a los municipios. La nación le envía recursos para construcciones, para infraestructura educativa, para calidad educativa y para capacitación de maestros y para muchos elementos más. Pero el departamento que tiene a su haber los demás municipios y municipios que son demasiado, con muy poco estudiante, muy aislado, pues el departamento esos recursos los utiliza para sostener esa educación de esos sectores. O sea, que consideramos que si nos certificáramos tendríamos la posibilidad de tener por lo menos un 25% más de los recursos que hoy con los que no contamos hoy. No, a nosotros como municipio nos llega unos recursos desde la nación, de SGP y alguna infraestructura y que por cierto algún día me gustaría que miráramos cuántas mejoramos en el tiempo y lo que invertimos de calidad educativa, pero al departamento de los que le llegó jamás invirtió un peso en calidad educativa en Santander de Quilichao. Hizo sus programas y seguramente lo ejecutaron, pero nunca en coordinación con nosotros en el pasado periodo. Y en infraestructura educativa, que yo sepa, se hizo lo siguiente: hicieron los estudios para el colegio, para una escuela de Lomitas. Por cierto, no olvidaré el monto, 144 millones de pesos para el estudio, un estudio que era un colegio muy bonito, y luego el departamento invirtió 400 y tantos millones de pesos, y lo único que hay construido es un restaurante que por cierto ya lo tenían y lo que hicieron fue demoler un restaurante que para nosotros estaba mejor que muchos de los que hoy existen en Santander de Quilichao y construir uno y dejarlo a medio alcance. Eso es la inversión que se hizo y una cofinanciación que se quedó dar por el departamento para el proyecto del Palmar, que nosotros también dimos una cofinanciación y proyecto que por ahora tampoco ha avanzado, está en manos del departamento. Eso fue lo que hizo el departamento por Santander de Quilichao. ¿Qué hizo Santander de Quilichao desde que usted era secretario de Educación por el mismo Santander de Quilichao? ¿Cuáles fueron las inversiones? A ver, yo te digo lo siguiente. Primero, nosotros sostuvimos un convenio con Siglo XXI para mejoramiento de calidad educativa en las instituciones en las que más mal les había ido en las pruebas de saber de tercero, partiendo de un elemento y un planteamiento, y ahí de pronto con lo que ayer hablaba Daniel. No, nuestro pensamiento es que si al muchacho, si nosotros atacamos esa abajo en preescolar, primero, segundo y tercero, y logramos que allí el muchacho aprenda a leer y a escribir, desarrolle el pensamiento lógico matemático, tendremos ocasión de ver estudiantes de muy buen puntaje en las pruebas de estado. Pero si el muchacho no es bien atendido, no es bien orientado en ese primer ciclo, el muchacho, así leemos las mayores herramientas en el bachillerato, tendrá problemas en las pruebas de estado. Así que entonces nos tocaría seguir recurriendo a los pre-IFES, que son bien traídos. Yo no soy enemigo de los pre-IFES, pero que entonces tendremos que atender en 10º 11 a que el muchacho memorísticamente
trate de defenderse ante unas pruebas de estado cuando nosotros pudimos verle dado las competencias lectoras y matemáticas necesarias para que el muchacho sea más competente. Para ello entonces desarrollamos unas actividades con siglo XXI y la muestra está. Hoy La Robleda es la mejor institución educativa afro y campesina en todo el departamento del Cauca. Y estaba muy de última, hoy es la quinta en Santander y Lichá por encima de instituciones urbanas. Y Las Aves, y Dominguillo, y La Esperanza, que son rurales, también avanzaron. O sea, nosotros fuimos y atendimos ese sector rural que estaba mucho más disperso. Y hay un ejemplo, Hugo, te doy como ejemplo la Escuela del Parnaso. En la Escuela del Parnaso, de 90 estudiantes asistían 40 normalmente a clase. Cada que ibas habían 40, 45, los demás no iban. Porque no les llamaba la atención. Hoy no faltan los estudiantes, o sea, los estudiantes van porque los maestros recibieron una capacitación, recibieron orientación y hoy tienen mejor pedagogía para así atender a estos niños. O sea, se trata de mejorar la pedagogía y hubo en eso un avance, tanto que hicimos 3 encuentros de experiencias significativas y allí se vio, creo que en algunas estuviste tú y se vio. Eso en calidad educativa. Acompañamos con un equipo interdisciplinario a las instituciones educativas que no cuentan con orientador. Es que mire, hay casos que no se dice. Los colegios urbanos la mayoría tienen orientador, psicólogo, los rurales ninguno. Y entonces, ¿y estos niños sin orientación? Pues nosotros les colocamos 2 psicólogas, 2 trabajadoras sociales y 2 fonoaudiólogas al servicio del sector rural. Y obviamente que sería interesante que le preguntáramos a los rectores ese programa cuánto llevó y cuánto sirvió. Eso lo sostenimos con el municipio. Dotamos de mobiliario a todas las sedes educativas rurales y en el urbano solamente nos quedó faltando dotar al Francisco José de Caldas y a el Limbania Velasco. Las otras sedes educativas todas recibieron y quedaron dotadas. Y en infraestructura educativa podemos decir que, mira, el solo hecho de haber logrado mejorar el Hogar Santa Inés, que estaba totalmente deteriorado, es un ejemplo a seguir para los niños, pues para la primera edad educativa, para la primera infancia. Y logramos ayudarle en el techo, por ejemplo, a Limbania Velasco, en La Paula, a Daniel, allí en la escuela, en la institución Cauca, y muy bien Daniel, porque se dice institución Cauca, porque es una institución. A la institución Cauca le logramos acompañar en un proceso de mejoramiento de la construcción, de la infraestructura, y con una inversión por ahí cerquita a 200 millones de pesos en el tiempo que estuvimos. Se construyeron muchas cubiertas, cubierta en la Libertador, en San Antonio, cubierta en Los Amanes, en Vilachí, aulas, y yo a tal punto que te puedo decir, hoy el sector rural, para mi concepto, es muy pocas las aulas que necesito. Alberto, en la certificación y desde la parte administrativa, cuéntele a Santander concreto, cuáles son los beneficios y cuáles podrían ser los puntos negativos o a cuidar para evitar que no fluya de la manera en que se debe hacer. No, en la calidad de la educación lo primero que beneficia es que el municipio va a tener la potestad de nombrar los maestros, que es el elemento que siempre le reclaman todos los gobiernos municipales al departamento. Y es que nadie entiende cómo una profesora madre salga de incapacidad y solamente la licencia se le debe dar cuando ya terminó la incapacidad. O sea, eso no lo entiende nadie. O un maestro pide una licencia por 3 meses y solamente lo reemplazan por 1 mes. Eso realmente ataca la calidad de la educación. Esa posibilidad, eso lo tendríamos a nuestro menos. ¿Qué tocaría? Que nosotros garanticemos y que digamos cómo lo vamos a hacer de tal manera que demostremos que nosotros en 15 días podemos tener un acto administrativo para reemplazar a otros. Nos toca mostrarle a los maestros y a la comunidad educativa, y ese es el proceso que tenemos, y creo que en mayo del próximo año tenemos que estar diciendo, no, lo que pasa es que si Hugo Cobo es profesor de tal institución y sale a una incapacidad, Hugo Cobo tendrá un reemplazo de un maestro en 15 días. De lo contrario, si vamos a hacer lo mismo, pues no
no tendríamos. En eso ganaríamos. Ganaríamos en que también podríamos nombrar los vigilantes y los administrativos a tiempo, porque mire, Santander Grisao, del año 4 meses lo vigilan y 4 meses no, y los administrativos es lo mismo. Entonces, ahí hay una ventaja. La otra ventaja es que habrían unos recursos por muy buen monto al manejo y uso del municipio en favor de la infraestructura, en favor de la calidad de la educación. ¿Qué desventaja o qué desventaja? Yo pienso que el sindicato puede estar viendo unas desventajas en el tema de que se van a dividir y entonces se fortalecería un sindicato de Santander Grisao que tendría los mismos derechos, pero el pago jamás puede estar violentado. Ahí considera uno que no se le puede llevar el mensaje a la gente ni a los maestros de que es que no nos van a pagar, no, la plata que le llega al departamento es la misma plata que le llegaría al municipio del Estado. El Estado es el que garantiza tanto el pago de los maestros como sus cesantías, como sus prestaciones, no hay ningún problema y el Estado genera los recursos para el pago de los reemplazos. ¿Qué dificultades sí tenemos? A mí lo que me preocupa es que no hagamos el proceso ya y lo hagamos mostrándole a Santander qué es lo que se necesita hacer. O sea, ahí dice el decreto 1075 que tenemos que hacer un estudio. Bueno, me imagino que ya mandaron la carta solicitándole y así lo tengo entendido porque yo sé que la alcaldesa está en la disposición y ya enviarían la carta solicitándole al Ministerio de la Gobernación el acompañamiento. Pero si no vienen a acompañarnos, pues tenemos que avanzar ya en el proceso de hacer un estudio que nos permita mirar, primero, en qué estado quedó el plan de desarrollo versus lo que el Ministerio exige en temas educativos. Que esas metas estén a la par con las metas que tiene el gobierno nacional en el plan de desarrollo nacional, porque así lo exige. Y qué es lo que se va a desarrollar en esa iniciativa, que le garanticen la calidad, la eficiencia y la cobertura a los estudiantes de Santander Grisao. Un estudio de cómo están las instituciones educativas y ahí yo creo que amerita detenerse un poquito. Si a Santander nos conviene certificarnos y que tengamos unas instituciones educativas, unas grandotas y otras solas, porque la organización de la institución educativa es para garantizar la continuidad. Las instituciones tienen que ser fuertes para garantizar la continuidad, Hugo. Entonces, voy a darle un ejemplo. Los estudiantes, ¿para qué se organizaron las instituciones? Para que los estudiantes de la primaria de esa institución vayan al bachillerato de esa institución. En Santander no está pasando así. ¿Cuántas sedes de primaria tiene el Fernández Guerra? Muchas. ¿Cuántas tiene la Ana Josefa Morales Duque? Muchas, tú las conoces. Pero los estudiantes de Fernández Guerra y de la Ana Josefa Morales Duque están yendo al Morales Duque y al Fernández Guerra. No, y eso no está garantizando la continuidad. Porque sí tienen chance de estar en el bachillerato, pero se lo llevan para el técnico o para el Francisco José de Caldas. Perdón, si son buenos estudiantes. Y entonces el Fernández Guerra se había abocado a tener crisis, y hubo una crisis en el Fernández Guerra en el 2017, en el 2017, en donde faltaban estudiantes porque los grupos eran de 22, mientras los grupos del Francisco José de Caldas son de 45 y 46, y en el técnico 45 y 46. Yo invito a que en eso tengamos que detenernos y estudiar para garantizar que los grupos del Francisco José de Caldas sean de 33. Porque es que, Hugo, por cada grupo de 47 que se matricule en Santander de Quilichao y que quede oficializado, por cada 3 grupos se nos están llevando maestros de Santander de Quilichao. Sí, me hago entender, porque la norma dice que en lo urbano deben de tener cada grupo 33 estudiantes para tener un maestro asignado. Pero entonces en el Fernández Guerra el gobierno departamental nos colocaba problemas para nombrarle un maestro porque tenían 22 los sextos. Pero no colocaba un problema para asignar un maestro a un grupo de 47, te repito. Sí. Entonces yo creo que ahí debemos parar. Y mi pensamiento es que al Fernández Guerra se le deben de
garantizar unas CES, pero que Hernández también tire como avanzado, porque yo siento el compromiso de los profesores de Fernández Guerra, sino que les toca recoger estudiantes de muchos otros lados, pero que la Cauca también tenga CES. Vamos a imaginarnos algo, el día que ninguna otra sede educativa matricule en la Cauca tendría que quedar con los estudiantes que le salen de quinto. ¿Sí me encontré? Sí, sí, sí. O Daniel tendría que seguir recibiendo lo que le sobra del Francisco, del Fernández Guerra. No, la Cauca necesita garantizar, entonces la Cauca necesita una CES. Hay que quitarle mi propuesta y mi visión, pues la voy a decir aquí. Es que un día Nariño Unido, Antonio Nariño y Santa Inés, en lugar de pertenecer al Fernández Guerra, pertenezcan a la Cauca. Que es más cercana, ¿no? Y que ojalá un día, pues sí, cuando nosotros llegamos hablaban de un lote para la Cauca por ahí abajo que nunca apareció, pero diría uno que el municipio adquiera un lote por Campito. ¿Qué pasó con ese lote? No aparece el lote, o sea, no existe el lote. Hablaban de un lote de 12.000 metros y no existe, no está. Pero el gobierno departamental... No, el municipio era el que tenía que dar el lote en la Samaria y el lote no existe, pero además llevar el colegio a la Samaria yo pienso que es un error. Hay que, allá ya está la Ana José Morales Duque, por aquí, yo creo que hay que enviar una razón a Santander, hay que colocar un colegio por el lado de Campito. Y esa tiene que ser la Cauca, ojalá fuera la Cauca, donde allá esté, albergue a todos los muchachos de bachillerato y si quieren una primaria y lo alimenten en estas otras escuelas que uno plantea. Debiera de ser, como debiera de ser que, y eso lo planteamos nosotros y lo hemos planteado ahora en el empalme, como debiera de ser que a la Ana José Morales Duque se le quiten unas sedes como son Bello Horizonte, la misma Escuela de la Milagrosa y José Vicente Mina, y ahí se conforme una institución que se llame La Milagrosa, pero que recoja esa idiosincrasia de ese pueblo allí, y eso permita que haya mejoras de calidad. Entonces, ese estudio hay que hacerlo. Bueno, y si se hace como está, pues entonces ¿cuántos tenemos? ¿Cómo están cada una de las instituciones? ¿Y cuántos maestros requiere y cuántos administrativos requiere Santander de Quilichao? Hay que analizar eso, hay que analizar por qué, cómo vamos a hacer con los resguardos indígenas que tienen tanto maestro contratado, porque el mismo decreto 1075 en uno de sus apartes autoriza la contratación, pero la contratación después de que se le agoten las plazas. Entonces ahora que nos vamos a certificar tenemos que salir a decir ¿cuántas son las plazas que necesitamos? Nosotros no podemos llegar a decir allá, lo que pasa es que nosotros necesitamos 815 plazas en Santander, Quilichao y 70 contratados. Porque los 70 contratados, si están allí, está el número de estudiantes, ¿cuántas plazas entonces necesitamos? Entonces necesitamos 883 plazas, es solamente un número que digo yo allí. Pero Santander tiene por lo menos 50 maestros contratados en zona indígena. ¿Qué vamos a hacer ante ello? Nos vamos a reunir con las comunidades indígenas, vamos a hablar de eso. ¿Cómo vamos a hacer para que en el estudio le digamos lo que necesitamos son todas estas plazas también de comunidad indígena para que esos muchachos lleguen a ser nombrados? Y pidamos plazas, nosotros no podemos llegar a pedirle plazas y contratos, no, plazas y los contratos se van dando en la medida que vaya aumentando el número de... Bueno, estudiando el tema de Popayán, cuando Popayán se certificó, Popayán recibe unas deudas y bueno, a pesar de eso se pagaron y pudieron salir adelante. ¿Cómo hacer para que Santander de Quilichao en este proceso de certificación no vaya a incurrir en esos mismos elementos? Ese estudio que yo te digo tiene que arrojarnos lo siguiente. Santander entonces tiene que decir que tiene 400 o 500 estudiantes en tal edad y maestros en tal edad y decir, tener el historial de cada maestro. Para que en ese lapso de tiempo de certificarnos sea el departamento el que le responda. Yo le doy un solo ejemplo. Daniel no le aparecen 3 años laborados. Si Daniel si pasamos para, y perdón Daniel que te tome de ejemplo, si se certifica Santander de Quilichao sin arreglar eso, pues el municipio tendría que entrar a responder por esos 3 años a Daniel. ¿Quién le responde? El departamento tiene que responderle porque Daniel ha sido un profesor del orden departamental y nacional. Entonces toca hacer un estudio que permita que nos den a nosotros la garantía de que todos los maestros tienen clara su hoja. Docente por docente. Docente por docente. Docente por docente. Correcto. Eso nos blindaría para evitar que el municipio quede
con deudas. No es que el municipio no puede quedar con deudas. Entre otras cosas, allí hay un tema elemental del convenio que se hizo entre el municipio y la nación hace unos años y que toca entrar a mirar cómo es esa particularidad que era de cuando el municipio, cuando la educación era municipalizada, que es otro cuento diferente a la certificación. Entonces, en ese tiempo, el municipio quedó con unas deudas con un convenio que hizo ante la fiduprevisora y toca de todos modos que en el estudio se diga, es así, esa plata se cancela de esta manera para garantizar y para hacerle lograr que pierdan el miedo los maestros. Los maestros tienen miedo. Yo los invito, maestros. Y yo te digo una cosa, en mi familia tengo una cantidad de maestros. La certificación es necesaria, buena y no es un peligro, pero bien hecha. Sería un peligro y además mucho más grave sería que hiciéramos el estudio y el ministerio venga y nos diga, no, es que ustedes no miraron ni cuántos maestros necesitaban, ni cómo van a solucionar el problema de las comunidades indígenas, ni cómo van a solucionar X o Y déficit. Entonces, es que hagamos ese trabajo, hagámoslo entre todos. Sé que ahí está la capacidad instalada. La alcaldesa desde ya tiene en su cabeza ese proceso, porque por eso colocó la educación como primordial en el evento. Entonces, sin evasivas, sin temores, sin choques, pero sí paso a paso. No nos podemos equivocar, Hugo, porque certificarnos allí así sería grave. Dos, me parece interesante además porque eso avanzaría hasta el 2020. Una persona que pienso que después de la pandemia va a haber mucha restricción económica en la nación. Entonces tendríamos que saber por qué es que este gobierno es hábil para centralizar los recursos, pero mucho más hábil para descentralizar la responsabilidad. Entonces, con estas jugadas que uno ve que están haciendo, nosotros tenemos que ir a la segura, vuelvo y te digo, dar los pasos suficientes y no que no podamos debatir, debatamos, pero ayudémonos todos, porque esto va a ser una necesidad y además una obligación ya. Alberto, vamos a un espacio para saludar a las personas que nos siguen, que aprecio muchísimo porque gastan su tiempo para estar en vivo con nosotros y que nos ayudan a compartir para que a Santander de Quilichao, al Cauca y a Colombia le lleguen las informaciones de la manera correcta. Saludamos a José Campuzano, a Richard Montealegre, Daniel Amílcar Terranova, Samuel, Wanda Regifo, Lucía García, Pina Zapata, Francis Juliana Ledesma, John Andrés Espinosa, Laura Lozano, Víctor Andrei Prieto, y dice aquí José Campuzano, un saludo licenciado Alberto Bustos González. Celebro su posición frente a este tema y espero que con su valioso aporte desde su vasta experiencia contribuya a que este proceso redunde en beneficios para toda la comunidad educativa de Santander de Quilichao. Yo te digo una cosa, este doctor Campuzano, tengo mucho por agradecerle. Le pido disculpas, Doc, por decirlo, pero cada que necesité lo llamé. Oiga, doctor, hágame un favor, ayúdemele allá a unas personas para que le ayudes en la tutela, ya que no nos han querido nombrar el maestro tal, y siempre me colaboró, siempre estuvo dispuesto. Considero que se ha metido mucho en los temas de educación, seguramente porque le toca a él con los muchachos, con sus hijos en la institución Cauca. Doc, mis respetos y sé de sus buenos pensamientos para Santander de Quilichao. Fue el que hizo las tutelas, ¿no? Se dedicó él bastante a apoyarnos para esas tutelas. Para que nombraran los maestros. En ese momento le nombraran los maestros, Pues claro. que eso es un problema gravísimo y que deja a nuestros muchachos pues sin docente y que ese tiempo no se recupera, ¿no? Ese tiempo
Se que es le... lo que no debiera de pasar luego aquí en Santander. Por eso es que digo yo también, y ahí invito al doctor Campuzano para que hablemos pues en el futuro con la administración, para que nos digan cuál sería el ejercicio para que ese acto administrativo pueda estar con rapidez, para poder que hoy estuvo tu solicitud de licencia, te dieron la licencia y máximo en 8 días esté una persona las funciones en tu reemplazo. Me decía un docente que va más allá del tema y decía, si sabemos que le vamos a dar licencia a esta persona, pues automáticamente tener el acto administrativo para la... Sí, uno en medio de la ignorancia jurídica, un día yo le decía al secretario que iba a hacerse un concurso para reemplazos y además ahí está en la plataforma de la excelencia. Y entonces, si hubo una licencia en Santander de Grichao para un profesor de matemática, ya esté el reemplazo y esté el acto administrativo en donde se denominen esas personas y no se demore 2 y 3 meses. Pero además la mayoría de tiempo de demora es por la firma del gobernador que no tiene el tiempo suficiente para estar ahí. Entonces la alcaldesa le tocaría darle esas funciones al secretario de Educación para que sea más ágil. Alberto, ¿cuánto tiempo puede tardar este proceso? Debe tardar. A ver, miremos desde dónde arranca. Consejos. Que le soliciten al DANE la certificación nuevamente. Vamos a entrar en un proceso. Es que un día el DANE dijo en 2019 que teníamos 100 y piquito, luego que 113. Al fin, ¿cuántos? Yo aconsejaría que se le mande una carta pidiendo que, como vamos a entrar en certificación, en el proceso de certificación solicitamos se pida una certificación exacta del número de habitantes y que esa sea la válida para arrancar el proceso, para que no tengamos ya una deuda de 7 meses o 6 meses que se nos hayan ido en el proceso, porque el gobierno le da 18 meses a través del decreto 1035, 18 meses al municipio, y de esos 18 meses el máximo tiempo que le puede prorrogar es de 9 meses, o sea, la mitad del tiempo que le dieron. Pero si ya arrancamos con 7 meses de octubre, que donde dice que certificó, pero para mi concepto esa no puede ser la certificación porque luego cambió en números, entonces habría que decirle, señor director del DANE, bueno, a quien sea, solicitamos que nos certifique el número de habitantes de Santander y Grichao. Debiera ser la nosotros, porque sería la que nos envían directamente a nosotros y no la que está allá, porque usted dijo que el DANE certificó un número de habitantes en el valle y luego el valle protestó, y si nosotros protestáramos de pronto podríamos pasar a 215.000 o 220.000, porque hay algunos elementos que nos dicen que fuimos mal contados. Entonces es mejor que nos lo certifiquen por escrito a través de una solicitud, y creo que eso nos podría dar un tiempito, y ahí para adelante tendríamos exactamente, creo yo, esos 18 meses y 9 meses más, que es lo que se podía dar. Ojalá se hagan los 18. Si se va a hacer en los 18, tocaría empezar desde ahora a hacer el estudio, a contratar las personas que van a hacer ese estudio, que nos van a permitir que conozcamos la hoja de vida de cada maestro, colocar en la tarea a cada maestro que vaya y actualice su hoja de vida laboral. Y luego incluso, ojalá se pudiera llegar a un acuerdo para que si hay unos maestros que creen que se van a quedar encajonados en Santander y Grichao, pueda haber un particular acuerdo entre la Gobernación del Cauca y el municipio de Santander y Grichao, para que algunos maestros que sean de Popayán puedan regresar a Popayán, y ojalá Dios quisiera, y así lo pongo en mis manos, que algunos maestros de Santander que están muy lejos puedan venir a Santander. Puedo regresar a Santander de Grichao, bien. Alberto, la administración municipal, usted que ha estado en ese cargo, ¿cuenta con los recursos para iniciar todo este proceso? Debe contar, si nos estamos metiendo es que debemos de contar, por eso es que también es sano e invitamos a lo siguiente, que nos digan con qué recursos vamos a hacer esto, ¿no? Porque se necesita unos estudios, se necesita, por ejemplo, muy rápidamente, y rápidamente digo en 5 o 6 meses, que nos digan cómo sería
la infraestructura en donde va a estar esta Secretaría de Educación. Algunos podemos pensar que debiera ser donde hoy es la biblioteca. Entonces que nos diga la biblioteca la vamos a pasar, pero que en una maqueta nos digan así van a estar las oficinas y entonces aquí va a estar la oficina de escalafón, aquí va a estar la oficina de X, de calidad y allí va a estar la Secretaría de Educación. Entonces uno empieza a visionar y entonces empieza a entender y a proceso. Eso debiera aparecer y entonces eso nos cuesta tanto ubicarlo y los equipos que vamos a adquirir nos cuestan tanto porque eso sí lo tiene que hacer el municipio. Y el personal que vamos a capacitar es tanto, contamos de las personas que trabajan con tantos, ahí se van a necesitar 20, 22, 25, 26, no sé cuántas, entonces este es el personal que se va a necesitar para administrar la educación de Santander y Quilichao. Y los sistemas adquiridos, los software adquiridos para manejar los sistemas de la educación de Santander y Quilichao van a ser estos. Entonces esto nos cuesta tanto, más lo del estudio tanto, y aquí está la plata, en el primer año vamos a tener tanto, en el segundo año tanto, entonces la gente se va a ir enamorando de ello. O sea, sin plata no lo vamos a lograr, porque tampoco es cierto lo que algunos dicen, de que es que el municipio va a haber enredado en el pago de los maestros y que además si lo embargan y se mire, ahí hay un tema, y es el siguiente, si... el municipio lo que tiene que hacer es esto porque de las platas que lleguen de la nación puede pagar el personal que va a estar a cargo de la secretaría, menos al secretario. Del resto del personal hace parte de esos recursos que llegan de SGP, así que no, el funcionamiento no se impediría. Pero el municipio le tiene que tener la parte logística. Bueno, Alberto nos ha ilustrado desde la parte administrativa y es importante que la comunidad conozca ese perfil también. Seguiremos buscando comunidad, como lo vengo expresando, los demás actores, para que desde su perfil nos puedan ir ilustrando y sea un medio para construir y para que Santander de Quilichao sea más educada, avance en educación. Muchas gracias, Alberto, por habernos brindado el espacio, por habernos recibido en tu casa y dirígase a la comunidad, si algo se le queda, si algo quiere manifestar sobre el tema, bien pueda, No, hagámoslo. bueno, primero felicitarte, ¿no? Y ya te lo he dicho, ese programa incluso interesante, las dotes que estás mostrando allí, no solo como periodista, sino como un ciudadano que quiere este proceso en Santander y Quilichao. La invitación a que seamos persuasivos, a que que estemos tranquilos, maestros, padres de familia, estudiantes, rectores y administración municipal, y que hagamos ese proceso apacible. Mire, apacible es que no entremos a tocar los sectores. Si los sectores se tocan aquí, esto termina en un enfrentamiento, en un rifirrafe que no le conviene a nadie. Hay una obligación, pero hay un deber. La obligación de cumplir con los requisitos, el deber de hacerlo exactamente con la normatividad, pero también con la paciencia y la equidad suficiente, que todo el mundo se ha representado y quiera estar en ese proceso. Nadie a la malas quiere estar, los maestros sienten que van a estar a la malas, yo estoy seguro que con el proceso pueden ir avanzando e invitar pues a todo el pueblo quilichagüeño a que avancemos, exigiendo que nos muestren avances, que nos vayan diciendo estamos en esta etapa, viene la nueva etapa y podamos llegar. Un saludo muy fraterno a todos los quilichagüeños, pedir perdón por muchas cosas malas que yo haya hecho o por muchas que haya incumplido y llamarlos a la unidad, a seguir apoyando a la alcaldesa. Doctora, usted por algo Dios la colocó en este tiempo de pandemia, se ha visto cómo ha salido a trabajar sin ese... Imagínate el miedo que debiera darle. A mí me daría mucho miedo ir allá, que pues, ahora uno ya está allá, ¿no? Que pues, se pueda contaminar. Quiero felicitar a la administración, pero sí invitar nuevamente a que todo sea apacible y que sea un acuerdo para que terminemos en ello en el futuro. Quiero enviar un mensajito
y que es el siguiente, Hugo, la calidad de la educación no depende simplemente si nos certificamos. La calidad de la educación depende si el municipio involucra unos recursos para darle herramienta a los maestros para mejorar su función. O sea, los maestros de Santander para mí son muy buenos. Los rectores excelentes, pero los maestros de Santander son muy buenos todos. Yo no conozco uno que lo podamos rayar, pero se logra más si le damos mayores herramientas. Mil gracias y que estemos bien. Estoy seguro, no va a haber mucha contaminación porque todo Santander lo declara. No nos vamos a dejar vencer del COVID. Muy bien. Bueno, Santander de Quilichao, Cauca y el mundo, gracias por habernos acompañado en este programa Entérate desde la fuente y construir para nuestro municipio, desde donde quiera que estemos, es lo más sano que podemos hacer. Y siempre desde la verdad. Chao, chao.